Hola, bienvenida y bienvenido a Razonando la Fe. Hoy quiero hacerte una pregunta que puede resonar en muchos de nosotros, especialmente en esta época. Y esa pregunta es, ¿será que hemos perdido el verdadero sentido de la Navidad? Ojo, quizá no es que lo perdimos del todo, sino que, lo hemos cubierto con tantas cosas, ¿no? Con tantas luces, compras, compromisos, que ya casi no vemos lo que es de verdad esencial. Es una pregunta que, creo, merece que nos detengamos a pensarla con calma. Pero antes de intentar responder, ¿qué tal si hacemos una pausa, un respiro? Porque, seamos sinceros, diciembre es un mes, de unos contrastes tremendos. Es que llega cargado de todo, ¿verdad? Por un lado está la alegría de los reencuentros, ¡qué maravilla! Pero también la nostalgia por los que ya no están. Y ni hablar del estrés de las preparaciones, y al mismo tiempo esa lucecita de esperanza por un nuevo comienzo. En medio de toda esta mezcla, a veces queda esa sensación como que el sabor de la Navidad ya no es el mismo. Y uno se pregunta, ¿por qué se siente así? ¿Qué cambió? ¿Será el mundo que se ha vuelto puro consumismo? ¿O seremos nosotros que al crecer perdimos un poco esa magia de la niñez? Y aquí creo que está la clave, ¿será que en el fondo se nos olvidó la historia real? Esa historia tan sencilla y a la vez tan profunda que le dio origen a todo esto. Para encontrar la respuesta, creo que hay que viajar en el tiempo. Volver al principio. A ver, pensemos. Mucho antes de los centros comerciales y las ofertas de fin de año, el origen de la Navidad era algo totalmente distinto. No tenía nada que ver con un evento comercial, ni era una excusa para salir a comprar. De hecho, su origen es, en sí mismo, un acto, yo diría que revolucionario. Piénsalo bien. Es celebrar que un Dios que concebimos como infinito elige hacerse cercano, vulnerable, un bebé, y que su primera cuna no es un palacio lleno de lujos para nada, sino un humilde pesebre. Es que, desde el vamos, la Navidad nos enseña una verdad que es, fundamental. La verdadera grandeza muchas veces se esconde en lo más simple. Claro, con el tiempo, la Iglesia fue formalizando esta celebración y, aunque la verdad no se sabe la fecha exacta del nacimiento de Jesús, se eligió el 25 de diciembre. ¿Y por qué justo esa fecha? Pues porque está muy cerca del solsticio de invierno en el hemisferio norte, y esto tiene un simbolismo increíble. Representaba el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Era, digamos, una metáfora perfecta del mensaje cristiano, la llegada de una luz de esperanza justo en medio de un mundo que a menudo se siente muy oscuro. Pero, ¿qué pasó? Con el paso de los siglos, a esa esencia tan pura de luz y simplicidad, se le fue sumando un montón de ruido, un montón de elementos que, ojo, no es que sean malos en sí mismos, pero que muy fácilmente pueden distraernos de lo que de verdad importa. Pensemos un poco. Los regalos, las cenas que parecen interminables, las fiestas, la presión de mostrar todo en redes sociales, las agendas a tope. A ver, nada de esto es malo de por sí, claro que no, pero cuando todo esto se convierte en el centro de la celebración, es muy fácil sentir como un vacío, ¿no es así? Y ese algo que sentimos que falta es justamente aquello que más anhela el corazón humano. Es ese anhelo por un significado más profundo, por una cercanía que sea de verdad, por un motivo real para tener esperanza. Y claro, todo esto nos lleva a una idea que se escucha mucho por ahí. La Navidad es puro marketing. Pero si miramos la historia con un poquito más de atención, nos damos cuenta de que la cosa no es tan simple. La realidad es otra. El marketing, en realidad, se subió a un tren que ya estaba en marcha. Se aprovechó de una celebración que ya tenía siglos de historia y un significado profundísimo. Lo auténtico existía mucho antes, y la buena noticia es que si lo auténtico está en el origen, entonces siempre podemos elegir volver a él. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo recuperamos ese sentido? Y la respuesta no está en tener la decoración perfecta o en encontrar el regalo más caro. Para nada. Se trata de algo mucho más interno, de regresar conscientemente al corazón de la celebración.
Vivir la Navidad de verdad es mirar ese pesebre y recordar que la divinidad no tiene miedo de entrar en nuestra vida, así tal como es, con nuestras luces y con nuestras sombras, con nuestras heridas y nuestros sueños. Es permitir que esa luz entre, sobre todo en esos rincones que a veces preferimos ocultar. Y al aceptar esa luz en nosotros, casi sin darnos cuenta, podemos empezar a compartirla con los demás, con la familia, con quienes están sufriendo, con los que se sienten solos. Quizás el problema, al final, no es que el mundo haya cambiado tanto. Quizás el problema es que nosotros hemos olvidado cómo detenernos. La Navidad no ha perdido su sentido. A veces, simplemente dejamos de buscarlo en medio de tanto ruido. Pero aquí viene lo más lindo de todo, que basta un solo instante de calma, un pequeño momento de intención para volver a conectar con lo esencial. No hace falta nada más. Podemos empezar con algo muy, muy pequeño. Por ejemplo, una oración sencilla en un momento de silencio, o un acto de bondad que nadie se espera. O qué tal, una conversación honesta, de esas de corazón a corazón, con una persona que queremos mucho. Así que la invitación para esta Navidad podría ser esa, vivirla con más calma. Soltar un poco la presión de lo que se debe hacer, de la lista de pendientes, y en cambio, darnos permiso para redescubrir lo que es verdaderamente esencial para cada uno de nosotros. Porque en su núcleo, en su corazón, el mensaje es de una cercanía radical. Es un Dios que quiere caminar con la humanidad, a nuestro lado. Esa es la buena noticia que transformó al mundo entero hace 2000 años, y que tiene el poder de transformar nuestras vidas hoy. Así que al final de todo, la pregunta no es si la Navidad perdió su sentido. La verdadera pregunta es para cada uno de nosotros, ¿cómo podemos, en lo concreto de nuestro día a día, invitar un poco más de esa luz, de esa paz y de esa esperanza a nuestra Navidad este año? Gracias por acompañarme en este episodio de Razonando la Fe. Ojalá hoy disfrutes una buena taza de café. Nos vemos en el próximo episodio.